están en País ADN, junto a Piedad Vergara y Aldous Quiapacase. A veces es necesario un gatillante para que la sociedad se ponga a conversar sobre temas que son profundos, a partir, por ejemplo, de un libro, de un reportaje o de una serie. Es lo que ha acontecido con la serie recién estrenada en Netflix, que se llama Adolescencia, y que trata en un formato cinematográfico muy interesante, porque son 4 planos secuencias de 1 hora cada uno, que trata el tema de la violencia adolescente. Y el acceso también de los adolescentes a Internet a través de distintas aplicaciones, algo que está ahí constantemente en nuestro día a día, pero que muchas veces no le tomamos el peso como adultos también, sobre todo quienes son adultos responsables de niños, niñas y adolescentes. Estamos con Carolina Pérez Stephens, ella es educadora de párvulos de la Universidad Católica de Chile y máster en educación de la Universidad de Harvard. Muchas gracias por estar con nosotros, Carolina. Gracias a ustedes por invitarme. Carolina, yo sé que tú, además de tus credenciales educativas, te has dedicado mucho al tema del desarrollo también y el tema de las redes sociales, de cómo han ido impactando en los niños. Primero, preguntarte, ¿qué te pareció la serie? Primero, me encantó, la encontré buenísima. Ahora, me sorprende que a la sociedad chilena le haya sorprendido tanto algo que en Estados Unidos vienen advirtiendo ya hace 8 años. O sea, me sorprende que la gente no conozca a Andrew Tate, el tema de los emojis, el tema de la violencia contra las mujeres. Esto lo vienen advirtiendo hace mucho rato. Pero por otro lado, qué bueno que sea la serie más vista en Chile, porque rompió el récord, de hecho, creo. Sí, da tema de conversa entre amigos, aquí en la radio, en algún asado, pero no sacamos nada con ponernos a llorar y decir, vamos a esperar el meteorito. Bueno, a partir de esta serie, ¿qué cambios voy a hacer yo en mi casa, en el colegio y como sociedad? Hemos hablado muchísimo del bullying en Chile, pero la serie pone un par de términos que son, en mi criterio, muy interesantes. El celibato involuntario, por ejemplo, el incel, que se le llama, que también hace mucho rato que viene dándose en los medios de los países más desarrollados, y que nosotros parece que estamos cayendo recién en cuenta, ¿no? Sí. Somos como el detective de la serie. Recién cachamos de qué se trataba. Sí. Bueno, y por eso hay que leer. O sea, los papás no tienen por qué saber toda esta jerigoncia de los emojis o los conceptos, pero para eso existen muchos libros. Entonces, si yo como mamá, como papá o como profe siento que me estoy quedando atrás o definitivamente estoy atrás, bueno, ¿qué libros tengo que leer para estar a la vanguardia, para poder ayudar a mis hijos? O sea, mucha gente me dice, ¿quién es Andrew Tate? Bueno, averigüe quién es Andrew Tate. ¿Por qué los adolescentes están tan obsesionados con él? ¿Y qué significa que nuestros niños hoy día los estén admirando? O sea, ¿cuáles son los líderes? ¿Cuáles son los activistas que nuestros hijos hoy día admiran? Y bueno, mida usted los riesgos, porque la última escena de la serie, donde el papá llora pero de manera desgarrada y la mamá dice, bueno, debíamos haber hecho algo, bueno, pero ya es tarde. El niño va a estar en la cárcel muchísimos años. ¿Quiero correr el riesgo o no? Claro. Esa es la gran reflexión. ¿Qué cosas tengo que cambiar? Porque el papá también dice muchas veces, bueno, pero es que todo el mundo lo hacía. Bueno, no porque todo el mundo lo haga, es lo que nuestros niños merecen. Es que la súper pregunta de la serie es cuando los padres, en ese desgarrador último capítulo, cuando se plantean en qué hemos fallado. Probablemente la pregunta que se hacen muchos. ¿Por qué una hija no salió así y otro hijo no salió de otra manera? ¿Y en qué momento perdimos el control de lo que están pensando y haciendo nuestros hijos? Sí, hay una parte que también ellos dicen, a él le encantaba dibujar y siempre estaba dibujando, pero después le regalamos la consola, después le regalamos el teléfono, pero porque todo el mundo lo hacía. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, de que esta sociedad, y no tan solo Chile, sino que el mundo completo, nos está presionando a nosotros los adultos a entregarle herramientas que nuestros hijos todavía no están maduros para manejarlo. Entonces, qué pena la serie, es un dolor, yo me la lloré entera, y eso que para mí es un tema súper conocido, pero verlo de esa manera tan desgarradora, siendo que a mí siempre me están contando historias, y es una historia que ya ha pasado en Chile muchas veces. El problema es que, claro, mientras no te toque a ti o a alguien conocido, tú no le tomas el real peso. Y yo tengo un hijo de 13 años, entonces... Claro, él no tiene juegos de video, no tiene redes sociales, no tiene teléfono, pero todos sus amigos tienen. Entonces mi hijo también está expuesto a ese contenido
si es que los papás de sus compañeros no le empiezan a poner atajo. A los 13 años es una edad muy vulnerable, es un cerebro muy vulnerable y con hormonas que ya empiezan a desarrollarse. Entonces, tenemos que cuidar lo que nuestros niños ven, con quiénes se juntan, a qué contenido están accediendo. Y esa parte yo creo que es súper importante para los papás hoy en día porque es una infancia, adolescencia muy distinta a la que vivieron los papás también. Es como difícil acercarse a eso también, siendo que uno no lo vivió. Claro, y también tener súper claro que lo que el cerebro ve, el cerebro lo quiere hacer. Y si yo veo pornografía violenta, si yo veo maltrato hacia las mujeres, primero mi cerebro lo va normalizando y se va desensibilizando. Entonces, que una niñita no me pesque o que me rechace, bueno, le hago todas estas cosas que estoy viendo en internet y bueno, ¿qué tal? Y el niño dice, pero si yo no tengo la culpa. ¿Se fijan? Entonces está este doble discurso de lo que hice, pero tampoco es tan malo. Entonces, ¿por qué me van a castigar a mí? Carolina, es una serie altamente recomendable para los padres. Sí. Desde tu experiencia, ¿es recomendable para los adolescentes? No. Incluso yo le he conversado con mi hija que tiene 15 años y mi hija está acostumbrada a que yo hable de estos temas, pero yo encuentro que no. A mí me dolió la guata, sufrí y lloré. Entonces, un adolescente, bueno, además que la serie es para mayores de 16 años y cada uno conoce a sus adolescentes. Mi hija es súper sensible. Entonces, yo la conversé y le conté toda la historia, pero le dije, no, tú todavía no estás preparada para verla. Es una serie para ver, ojalá como curso, como colegio, y no tan solo verla y llorar. Ok, lloremos, pero después de llorar, lavémonos la cara. ¿Y qué vamos a hacer para cambiar? Porque tenemos que tomar medidas y tomar medidas no ayer, no la próxima semana, no el próximo año. Medidas urgentes hoy. Porque quienes sufren son los niños. O sea, el papá y la mamá obviamente estaban súper tristes en la serie y lloraban de manera desgarrada. Pero quien se echó la vida es el niño, por culpa de papá y mamá, por haber accedido a algo que biológicamente y cerebralmente no estaba preparado para manejar. Estamos conversando con Carolina Stephens, educadora de párvulos. Carolina Pérez Stephens, educadora de párvulos de la Universidad Católica. Tú eres autora además de libros que tratan justamente sobre esta misma temática, que es Secuestrados por las pantallas, uno de ellos, y también Atrapados por la red, que justamente va en línea de esto. O sea, a pesar de la serie, y que como tú decías, la serie nos pone a hablar de esto, tú vienes hablando de esto hace mucho tiempo y has hecho charlas también en colegios, con papás. ¿Cómo ha sido esa experiencia también previo a lo que ha sido la serie, que quizás ahora te van a estar llamando más probablemente? Sí, mire, en mi segundo libro hay mucho testimonio desgarrador de mamás, papás, profesores, psicólogas y psiquiatras que me han contado estos casos. El problema es que aquí en Chile la gente tiene susto a conversar. Los colegios no quieren que estas historias se sepan. Y están pasando hace mucho rato y están pasando desde hace 8 años. Entonces, seamos honestos y digamos, ok, me equivoqué. Yo no sabía que era tan riesgoso. Yo no sabía que era tan problemático. Lo entregué ahora porque te quiero y te cuido. Te lo quito, pero hagamos acuerdos de curso. Tengamos normativas como colegio, como Estado, o si no el sufrimiento va a ser brutal. Y ahora, lo otro, ¿cuál es la otra arista? Que los profesores están hasta acá. O sea, niños desregulados emocionalmente, niños que no se quieren concentrar, niños que no quieren aprender. Entonces yo veo un problema súper grave porque vamos a tener unos años más colegios sin profesores, porque los profesores realmente ya están tan desesperanzados. Entonces nosotros como papá y como mamá tenemos que cuidar a nuestros niños para que tengan buen corazón, quieran aprender, sean buenos compañeros y los profesores le quieran enseñar. Entonces esto es un problema social súper importante que tenemos que hacernos cargo, y a mí me sorprende que nuestros políticos estén mirando para el techo. Yo sé que hay otras preocupaciones también, pero Inglaterra, la Comunidad Europea, Australia ya están tomando medidas drásticas. Una, prohibición total de redes sociales para menores de 16. Y 0 smartphone durante toda la jornada escolar. Son 2 medidas que no es difícil de tomar, pero tenemos que cuidar a esta generación de niños y adolescentes. Ahora, yo veo esperanza en los papás de niños chicos. Yo trabajo en un jardín infantil y veo a los papás de niños de 2, 3 años súper empoderados y con las cosas súper claras y dicen, nosotros no queremos que nuestros hijos chiquititos cuando lleguen a la adolescencia sufran como están sufriendo hoy, y están con los ojos súper abiertos y están tomando medidas bien, bien claras. Claro. Carolina, ahí en el desarrollo de la serie un montón de claves que se nos entregan, ¿ya? Lo que pasa en el colegio, lo que pasa con la policía y el sistema judicial con respecto a los adolescentes, lo que pasa con los padres que son estigmatizados por sus vecinos después de que acontece el crimen.
Pero hay en el tercer capítulo una cuestión que a mí me pareció notable desde el punto de vista de la realización, pero también de cómo escudriña la realidad, que es el diálogo del adolescente de 13 años con la psicóloga, y cómo se van desentrañando los conflictos que generan a la larga los ataques de ira. ¿Cómo en un mundo donde ya estamos tan sometidos a la crisis de la enfermedad mental, del nivel mental, cuál es tu consejo con respecto a los adolescentes y el psicólogo, el psiquiatra? Oye, lo encontré genial, la psicóloga. Hay una parte del cerebro que yo siempre la explico en mi charla, que es esta justo que está detrás de la frente, que es la corteza prefrontal, que me ayuda a organizar mi vida y también a autorregularme. La autorregulación es clave para vivir en sociedad. O sea, si yo estoy aquí en la radio, obviamente a lo mejor me dan ganas de ponerme a saltar arriba de la mesa, pero no lo hago, me autorregulo. Pero eso se termina de conectar neuronas a los 25 años. Entonces este pequeñito de la serie, un adolescente de 13 años, a los 25 años al 100% yo pienso antes de hablar y pienso antes de actuar. Ahora, y algunos ni siquiera lo logran, digamos. Claro, pero el tema con las pantallas es que si yo empiezo a consumir pantallas, redes sociales y juegos de video, esta parte no funciona y las neuronas no se conectan. Entonces este niñito, obviamente lo trataron mal, obviamente esta niñita no lo pescó. Entonces él debió haber tenido un poquito de corteza prefrontal para decir, sabe que tengo ganas de matarla, pero no lo voy a hacer, ¿ya? Pero como no tiene neuronas conectadas, aquí lo hace. Entonces estamos frente a un problema latente que nos va a explotar en la cara, porque series como esta simplemente lo están haciendo público, algo que ya está siendo normal y común. Entonces yo tengo hijos, en la mayoría aquí tenemos hijos, entonces no queremos, primero uno, que el hijo termine en la cárcel por hacer cosas sin pensar, o que me maten a mis hijos porque el otro no pensó antes de actuar. O sea, aquí estamos todos en riesgo. Entonces, conversemos. Es una conversa dura, es una conversa incómoda, pero tiene que darse en los almuerzos familiares, en las reuniones de curso, en los colegios y también en el Senado y en la Cámara de Diputados, o si no vamos a tener muchos números rojos. Y a mí lo que me da pena y me da rabia, que yo estaba en Estados Unidos en 2019... y un psiquiatra dijo, la única forma que nosotros los adultos le tomemos el real peso a esto es que los números rojos se disparen. Ahora, ¿cuáles son los números rojos? Más asesinatos, más violaciones, más autolesiones, más bullying, más cyberbullying. Con esos números rojos en la mano vamos a poder tomar políticas públicas, por así decirlo. Ya, pero esos números rojos van a tener nombre y apellido, van a ser hijos de alguien, sobrinos de alguien. ¿Y qué pasa si te toca a ti? ¿Qué pasa si me toca a mí? Aquí estamos todos metidos en el baile y tenemos que tomar acciones duras, suenan duras, pero es lo que nuestros hijos y nuestros alumnos merecen si es que los queremos sanos y los queremos vivos. Estamos sentados, de hecho, acá en el estudio, perdona, Piedad, cuando vemos la noticia de que un padre entra armado a un colegio, ¿ya? Las amenazas de muerte. Y es una realidad que en Estados Unidos han vivido desde hace mucho rato y para nosotros sigue siendo casi novedoso. En términos de cómo establecemos, cómo llevamos a cabo las relaciones dentro de los colegios. Ahora, que parece ser una cuestión... Yo no conozco la noticia, pero yo me trato de poner en alguna hipótesis. ¿Qué pasa si ese papá que entró armado a su hija la violó un compañero? O le hizo ciberacoso y qué sé yo qué. Ese papá está vuelto loco. Entonces, ¿cuántos papás vueltos locos vamos a tener? Ahora, ¿qué pasaría si a mí me pasa eso? Si a un hijo mío lo maltratan o lo abusan, yo dudo que tuviera mucha corteza prefrontal para no ir a sacarle la ñoña, ¿te fijas? Entonces, tenemos que cuidarnos entre todos, pero para eso tenemos que cuidar los cerebros de nuestros hijos, de nuestros adolescentes y nuestros propios cerebros también. Ahora, estaba pensando también en algo que nos comenta uno de nuestros auditores, Henry Verdugo, desde Arica, nos dice que quizás la frase más fuerte y de mucha interrogante es dentro de la serie, pero si él estaba seguro en su dormitorio. Y al parecer no era así. Y mucha gente puede pensar lo mismo, como no, pero si está en la casa, tranquilo, no está teniendo malas juntas, no sale a carretear y de fiesta hasta tarde, es un niño que está tranquilo en su casa, pero a través de esto, del teléfono, es un portal. Sí, y esa frase de verdad yo la vengo escuchando hace mucho rato, porque claro, vemos las noticias y vemos que la calle es insegura, la sociedad está insegura, entonces yo prefiero tener al niño tranquilito, guardado en mi casa. Pero como yo estoy súper ocupada trabajando o haciendo las cosas de la casa, no puedo estar con mis hijos. Claro. Entonces la única forma de tener a los niños y a los adolescentes tranquilos es pasándole una pantalla. El problema es que con la pantalla mi hijo tiene acceso al mundo,
pero lo más terrible es que todo el mundo tiene acceso a mi hijo. Y nuevamente, yo insisto, lo que el cerebro ve, el cerebro lo quiere hacer. Y los Reels, los TikTok, los algoritmos, tú buscas una vez una cosa y te empiezan a bombardear. Entonces, si la niñita empieza a ver dieta, ya, empieza a ver anorexia, bulimia, etcétera. Los niños que empiezan a ver Andrew Tate, le empiezan a aparecer miles y miles de noticias de abuso contra las mujeres, que hay que dominar a las mujeres. Y si los compañeros solamente hablan de ese tema, bueno, se va contagiando. Y se valida un poco también entre los padres. Se normaliza. ¿No? Claro. Entonces, ¿de qué me vienes a hablar? Si es normal pegarle, o violarla, o matarla. Si yo no hice nada malo, dice el niño, y lo repite muchas veces. Carolina, cuando hablas de que no hemos hecho nada, y fundamentalmente a nivel legislativo, independientemente de tener un mayor control y acceso a las redes de nuestros hijos, ¿qué tenemos que hacer en términos del sistema educacional chileno, por ejemplo? Bueno, en el capítulo 2, cuando muestran el colegio, a mí se me apretaba la guata. Porque tú ves profesores, no tan solo que ya perdieron la esperanza, profesores que ya tiraron la toalla y que les ponen videos nomás y los niños se matan de la risa y el detective entra y dice, oye, estamos averiguando sobre el asesinato, y los niños se lo toman como un chiste. Entonces, a mí me encantan las películas donde hay alcohólico y el alcohólico va a la reunión de Alcohólicos Anónimos y dice, hola, soy Pepita, soy alcohólica. O sea, asumamos que estamos tocando fondo, asumámoslo y lloremos, pataleteemos, todo lo que tú quieras. Y juntémonos en familia, como colegio, como comunidad, como club de tejido, da lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y los gringos, lo bueno de los gringos que son súper mateos y llevan 18 años estudiando esto, y hay mucha literatura, hay muchos cursos, charlas, webinars, donde se le explica a los papás cómo abordarlo en la casa, en los cursos, en los colegios. Pero hay que tener la voluntad, primero, de estudiar y segundo, de hacer cambio. Entonces, por eso yo digo que bueno que esta serie está causando revuelo, porque yo creo que a muchos les dolió la guata y van a querer hacer cambio. Pero hay que hacer cambios que a lo mejor a los hijos no les van a gustar. Pero hay que decirle, porque te quiero y te cuido, te voy a quitar esto. ¿Te fijas? O sea, ¿cuántos papás prefieren disfrutar el asado con los amigos mientras que su hijo de 12, 13 está jugando toda la noche videojuegos? Bueno, ¿qué está viendo en el videojuego? ¿Con quién se está comunicando? ¿Cuáles son las imágenes del videojuego? ¿Te fijas? Entonces, tenemos que hacer cambios profundos y ojalá tengamos el amor y la valentía de hacerlo. Sí, digamos que la serie es inglesa, que los gringos, que en Estados Unidos hoy día hay una cultura general a nivel de país que lleva a otra cosa que es distinta a la que están teniendo los europeos, y que para los adolescentes debe ser muy difícil, muy complicado vivir en el mundo de hoy. Sí, y fue una conversa que tuvo mi marido con mis hijos, porque claro, una cosa es enseñar el respeto, el cuidado, pero cuando tú ves que un presidente, en el caso de Estados Unidos, con toda esa gente valida la violencia, la agresividad, pero por último, digo yo... La tenencia de armas. Exacto, pero por último es una noticia que tú conversas, ¿ya? Y se apaga la tele. Distinto es el niño o el adolescente que tiene acceso 24/7 a ese contenido, que no está siendo mediado por un adulto, donde yo lo invito a reflexionar, ¿te fijas? O sea, mi marido ha conversado con mis hijos con el tema de Trump, etcétera, pero hay un adulto que le está poniendo, no sé, paño frío. En cambio, con un teléfono puedo estar toda la noche mirando ese contenido que después me afecta y llego al día siguiente al colegio sin ganas de aprender, con ganas de pegarle un puñete al vecino y con ganas de matar a la que no me miró. Carolina, por último, porque nos pilló la hora, ¿los colegios tienen los protocolos adecuados? Porque claro, también hay violencia en los colegios, hay bullying en los colegios, y muchas veces los padres, por ejemplo, que entran desaforados es por ausencia de protocolo en los establecimientos, ¿no? Sí, en el reglamento interno los colegios pueden poner lo que quieran y pueden prohibir celulares y pueden prohibir miles de cosas, pero no sacamos nada con prohibir. O sea, esto es educación más prohibición, pero eduquémonos. Pero los profesores... me parece seguir siendo, si echan o no echan a quienes, por ejemplo, agreden a los compañeros que hacen actos de violencia. O lo de las fotos también trucadas con inteligencia artificial. Recordemos claro, y que el al caso final del Colegio San George, sí, que los alumnos siguen estando en el colegio. Claro, ya, y para esas víctimas, yo hablé con una psiquiatra, para las víctimas equivale a un abuso sexual. Entonces imagínate esas niñitas en la misma sala, en el mismo colegio, con los que abusaron de ellas virtualmente, que uno dice, ya, pero ¿qué tanto una foto? No, para un cerebro adolescente inmaduro, eso equivalía a violación. Entonces, Dios mío, ¿cómo tú vas a poder estudiar? ¿Cómo vas a poner atención en clase si tienes al compadre ahí? ¿Te fijas? Entonces, por eso tenemos que decir, ok, ¿sabe qué? Asesorémonos y veamos cómo salimos de este pastel. Sí.
Y bueno, recomendar entonces la serie en Netflix que decíamos, tiene un récord, es la más vista de hecho en la historia de Netflix, por lo menos en nuestro país. Porque junta dos cosas increíbles, o sea, una la temática y dos la realización. Son dos cuestiones, en mi criterio, muy pocas veces vistas. Sí, así que la recomendación es esa, por supuesto tomar acción, como tú decías, sobre todo los papás, los educadores. Carolina Pérez Stephens, educadora de párvulos de la Universidad Católica de Chile, máster en educación de la Universidad de Harvard, autora, y hay que recomendar estos libros, Secuestrados por las pantallas y también el libro Atrapados por la red. Muchas gracias, Carolina, por haber estado con nosotros hoy día. Gracias a ustedes. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile.